retomamos un poco esto que habíamos estado viendo el otro día de por qué el turismo, que bueno, es el inicio de lo que tenemos que ver, ¿no? En nuestro tema uno tenemos esto de hablar del turismo y ver qué es lo que significa el turismo. Entonces aquí, como primera parte, yo les puse que la Organización Mundial del Turismo, la OMT, define el turismo como la actividad que realizan las personas fuera de su lugar habitual de residencia por un periodo de tiempo mayor a 24 horas y menor a un año o a 365 días por motivos de ocio, negocio u otros. Y aquí, aunque parezca que el concepto que da la OMT es un concepto muy sencillo o muy básico, ¿verdad? Hay muchísimo que tiene esto para estudiar por detrás, ¿no? Primero que nada porque lo define como una actividad, ¿no? Que es algo que es bien importante. Es una actividad que tiene que ver con la economía, es una actividad que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con el desarrollo de las personas. Por lo tanto, es una actividad de gran valor, es una actividad de gran valor para el mundo que hoy la estamos viendo detenida, como dijimos el otro día, pero esto no significa que no la podamos observar. Ahora es cuando más se puede observar, ¿no? La importancia que el turismo tiene, lo parado que está el mundo en todos los sentidos, terminales, puertos, aeropuertos, hotelería, restaurante, todos los lugares de ocio, los lugares de entretenimiento masivos, todo, absolutamente todo cortado. Entonces, esa actividad, que es una actividad de gran valor, ¿no? Se ve por la pandemia detenida. Eh, y, y es una actividad de carácter político también, ¿no? Tiene mucho que ver con las políticas de Estado, tiene mucho que ver con tomar el turismo dentro de las actividades importantes que influyen en el PBI de los distintos gobiernos. Lo vamos a ir viendo también a medida que vamos a ir desarrollando un poco la trama de esto del turismo, porque bueno, los estados o los gobiernos que han tomado como fuente importantísima de recursos económicos al turismo son estados que han protegido y han defendido y que han trabajado mucho en esto de que es un enorme generador de puestos de trabajo, enorme generador de puestos de trabajo, en todos los sentidos. Vean ustedes, todo lo que se les ocurra tiene que ver con el turismo, incluso como medio de salvataje económico para las poblaciones aisladas, ¿no? En ese caso estaría el turismo rural o aquellos lugares más recónditos del planeta donde la gente vive de los turistas que llegan. Entonces, también todo un sistema desarrollado en el transporte, ¿no? Todo un sistema enorme desarrollado de hotelería. Este, eso es lo que marca esto que es una actividad, ¿no? Y después, bueno, claramente definido como es una actividad que realizan las personas, y en este caso porque bueno, se debe de estudiar desde el punto de vista de las ciencias humanas, ¿no? Entonces ahí podríamos incluir las actividades que tienen que ver con el ser humano y con su entorno, ¿verdad? Y ahí podríamos decir, bueno, esto tiene un rasgo social, se estudia a través de la sociología, tiene un rasgo psicológico, se estudia a través de la psicología, tiene un rasgo claramente geográfico a través de la geografía, un rasgo histórico, bueno, todas esas cosas, ¿no? Que tienen que ver. De hecho, fíjense en que nosotros en nuestro país, nuestros estudios de turismo están enfocados desde el punto de vista de las ciencias sociales, a diferencia de otros países del mundo que tienen el turismo en otro nivel y que lo estudian a través de las facultades de ciencias económicas, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a enfocar más en Uruguay desde el punto de vista más humano, y en otros lugares más de lo económico.
Por eso a veces está difícil hacer algunos posgrados porque en general en las universidades más importantes donde se estudia turismo, donde se desarrollan actividades de turismo, casi todas tienen esa proyección más económica, entonces hacen estudios de proyectos mucho más complicados de los que hacemos nosotros. Nosotros tenemos como más una base centrada en esto de las ciencias humanas. Fuera de mi lugar habitual de residencia o fuera del lugar habitual de residencia, vean qué interesante, ¿no? Para que se salve hoy esto del virus y la pandemia, nos mandan a quedarnos en casa, o sea, nos mandan a quedarnos en nuestro lugar habitual de residencia, ¿verdad? Quédate en casa, no salgas. En la semana de turismo, todos los ministros del mundo dijeron, no salgan a hacer turismo, quédense en casa. ¿Por qué? Porque salir fuera de mi lugar habitual de residencia implica eso de cambiar, capaz que intercambiar y estar dentro de lugares que no tienen que ver con mi lugar habitual, ¿no? Esto daría para hablar pila, porque además mi lugar habitual de residencia es donde tengo mis seguridades, las cosas que conozco, mi trabajo, ¿no? Luego lo que podríamos ver es que cuando uno sale fuera de su lugar habitual de residencia, se queda sin los ejes, ¿no? Cosa que a los seres humanos nos gusta mucho. Eso de no saber para dónde está el sur, o para dónde están las playas, o para dónde está el norte, ¿no? Nos desnorteamos. Y lo he visto mucho a través de tantos años de trabajar con turistas, que la gente necesita saber dónde está ubicado, ¿no? Y a pesar de que a veces paramos los ómnibus y ya explicamos cuando llegamos a la puerta del hotel dónde está la playa, 2 cuadras hacia adelante, miren que tienen la playa. Cuando la gente comienza a salir, yo me quedo siempre abajo en la recepción del hotel porque la gente me vuelve a preguntar, ¿esta era la playa para abajo, no? Bueno, es eso. Son las seguridades y las inseguridades que causa un viaje, porque si nosotros estamos en nuestro lugar habitual de residencia, sabemos dónde está la playa, dónde está el kiosco, el almacén, el supermercado, ¿verdad? Tenemos conocimiento de todo lo que nos rodea y eso nos da seguridad. Entonces, también esto podría ser un anticipo a hablar de eso que es, bueno, los estudios de otredad, estudiar al otro para poder estudiarme a mí mismo, ¿no? Y también esto de estar fuera de mi lugar habitual de residencia implica que no voy a trabajar, no estoy en mi lugar de trabajo. La diferencia es que yo voy a ir a lugares donde la gente sí está trabajando. Y ahí está otra vez el encontrarse, ¿no? Se vuelven a encontrar dos mundos. Bien interesante para mi gusto, una de las cosas que me encanta del turismo y de poder un poco profundizar en esto. Después está marcado también en esto de que fuera de mi lugar habitual de residencia, el transporte, ¿verdad? Perdón, el traslado, porque si no voy a estar en mi lugar habitual de residencia, es evidente que voy a necesitar un transporte para salir. Sea lo que sea que me voy a movilizar en moto, en auto, en ómnibus, en tren, en barco, en avión, voy a necesitar un medio de transporte. Y aquí aparecen los medios de transporte como una de las cosas fundamentales del turismo, ¿no? Ahora, hablando del periodo de tiempo, que es lo que viene a posteriori, dice mayor a 24 horas y menor a 365 días, aquí va a aparecer el hotel. ¿Por qué? Porque yo para convertirme en turista necesito pernoctar, una noche de hotel. No es lo mismo la persona que sale para no pernoctar, porque ese es excursionista, ¿no? Y el excursionista como que tiene diferencias con el turista. Primero que nada la hotelería, que es muy importante porque es la base del turismo, ¿no? Evidentemente alojarse tiene que ver con incluso con el gasto que se hace, ¿verdad? Cuando uno dice, bueno, hay países donde la hotelería es usada por un mínimo de 5, 7, 8 días, ¿no? Por los turistas que llegan, también uno puede ver el gasto.
porque nosotros, por ejemplo, en Uruguay tenemos un promedio de unos 2,8, 3 días más o menos de alojamiento por turista. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Promover el turismo y trabajar para que la gente se quede más tiempo, porque cuanto más tiempo se queda, más economía entra, ¿no? en nuestro país. Entonces, eso también tiene una cantidad de connotaciones súper importantes. En menor a 365 días es porque si yo ya me voy a quedar un año entero en algún lugar, evidentemente ya voy a tener que pedir otros papeles que no van a ser los de turista, ¿verdad? Se pone un año porque hay distintos tipos de visas y algunas visas de turista se pueden pedir para que se expandan un poquito en el tiempo. Y entonces se pone un año como fecha límite, digamos, ¿no? Ahí ya vas a dejar de ser turista y vas a tener que, a pesar de que hayas pedido prórroga de tu visa y todo lo demás, vas a tener que empezar a hacer tus papeles de residencia. Así que ahí está, por un lado, el excursionista, el que se transforma en turista por haber pernoctado una noche, y el que ya va a empezar a ser residente porque va a estar más de un año, ¿no? Y aquí también aparece toda la parte de la legislación turística, que también es sumamente importante porque yo tengo que saber cuáles son mis derechos y mis obligaciones como turista en la parte legal, dónde preciso visa, dónde no preciso visa, cuándo, cómo, dónde, cómo se saca, ¿verdad? Todas esas cosas forman parte, primero también de tratados internacionales, porque hay lugares con los que tenemos convenio o tratado y no necesitamos, por ejemplo, de pasaporte. Hay otros lugares que vamos a precisar pasaporte con visado, el caso bien claro es Estados Unidos, ¿verdad? Y hay otros lugares donde vamos a poder viajar con pasaporte sin necesidad de visado, porque el visado va a ser marcado al momento que llegamos con el sello de migración. Bueno, todas estas cosas son las que capaz que en un principio uno no ve, ¿no? En esto del concepto en sí. Y después vienen los motivos, ¿no? O sea, fíjense en que yo voy a hacer una actividad, ¿no? Yo como persona voy a hacer una actividad, voy a salir fuera de mi lugar habitual de residencia, voy a estar en contacto en otro lugar por un tiempo X, y siempre voy a estar motivada por algo, ¿no? Cuando uno dice, ay, qué lindo, en febrero me voy a la playa, el motivo va a ser tener contacto con el agua, con la playa, con el mar o con el río, con la laguna, con el lugar que nosotros hayamos definido que nos gusta, ¿no? Y después esto del ocio, que son estudios enormes que se han hecho sobre el ocio, hay una enorme cantidad de estudios sobre esto, que también después les voy a pasar información, porque el ocio, originalmente la palabra es otium, es una palabra de origen griego que tenía que ver mucho con el ocio de los filósofos, ¿no? El ocio que los diferenciaba de aquellos que eran esclavos, que no tenían el tiempo libre como para pensar, para, ¿no?, entregarse a los brazos del dios Baco, ¿no? Y con un vinito de por medio filosofar sobre la vida. Eso no era para todo el mundo, ¿no? Era para una casta muy especial. Entonces el ocio estaba dedicado pura y exclusivamente para las clases altas, y era muy mal visto en las clases bajas, en las clases media y baja. Esto continúa hasta el siglo XX, ¿no? Hasta casi podríamos decir, hasta los años capaz que 70 y 80, ¿no?, del siglo XX. Porque también la religión marcó mucho eso, ¿no? El que era ocioso, el que no servía para la sociedad. O sea, la palabra ocio en sí ha cambiado a través del tiempo, ha cambiado muchísimo, porque si bien hoy la vemos de forma diferente, piensen que, bueno, el ocio se contrapone a trabajo, ¿no? Nosotros formamos parte del Homo sapiens, y el Homo sapiens se divide en dos: el Homo faber y el Homo ludicus. El Homo sapiens, que es la característica que tenemos como homínidos,
es el hombre que sabe, ¿verdad? Que se vendría a dividir en dos. El Faber es el que hace y el Ludicus es el que juega. Entonces, en el Ludicus está el ocio y en el Faber está el trabajo. Y los dos tienen que tener un equilibrio. Lo estamos viviendo hoy. Mucho ocio no nos funciona a los seres humanos. Mucho ocio nos vincula a cosas que no queremos mucho acercarnos, ¿no? Uno dice, ay, qué lindo trabajar, unas ganas de trabajar, unas ganas de salir a trabajar, ¿no? Hoy en día. Y estamos todos iguales, ¿verdad? Como que retenidos. Y retenidos por el ocio. Y el ocio en realidad es algo que tenemos marcado en el ADN que no está muy bueno. No es bueno, ¿no? Era bueno en los tiempos del hombre de las cavernas. Era bueno en los tiempos en que el hombre no tenía marcado el trabajo como algo, ¿no?, que lo diferenciaba del animal, ¿verdad? Entonces, hay muchísimos trabajos sobre el ocio, y también porque, fíjense, mucho trabajo y poco ocio tampoco funciona, ¿verdad? Cuando la gente trabaja mucho y viene el estrés y viene todo aquello que la gente dice, ay, estoy deseando irme un fin de semana, salir de todo. Bueno, ¿por qué? Por eso, porque también mucho trabajo y poco ocio tampoco nos funciona a los seres humanos. Entonces, esto tiene un gran valor, ¿no? Primero porque hay una cantidad de autores que han trabajado mucho sobre esto, que han definido que los hombres tenemos como 8 horas, ¿no? Bien definidas en nuestras vidas. 8 horas de las 24, 8 horas para trabajar, 8 horas para el tiempo libre y 8 horas para el ocio. ¿Qué significa esto? Miren, el tiempo libre no es el tiempo de ocio. El tiempo libre es el tiempo que yo tengo para comer, dormir, hacer los mandados, limpiar la casa, asearme, lavar la ropa. Todas esas cosas que se hacen a diario forman parte del tiempo libre de los seres humanos, que no es tiempo de trabajo, que no es tiempo en el que nosotros vamos a hacer un trabajo que va a ser remunerado. Entonces está el tiempo de trabajo, está el tiempo libre, que es ese tiempo que tenemos para hacer todas nuestras actividades, y estaría marcado un tiempo de ocio durante el día, que es aquel tiempo para ver una película, mirar televisión, leer un libro, conversar con los amigos, tomar unos mates, tiempo de ocio, salir a caminar, salir a correr. Bueno, en este siglo XXI cada vez más se ha ido acortando ese tiempo de ocio en la diaria, en la cotidiana. Entonces, ¿qué ha pasado? Que tenemos a veces 1 o 2 trabajos con más horas de lo habitual, con traslados hacia los trabajos también de mucho tiempo, y entonces, en definitiva, capaz que 13 o 14 horas del día las dedicamos al trabajo, y luego nos queda el tiempo libre, que es para comer, dormir, bañarnos, lavar la ropa, hacer los mandados. Y entonces el tiempo de ocio se ha visto cada vez más restringido y no se produce el equilibrio, y cuando no se produce el equilibrio se genera estrés. Entonces también esto es bien, pero bien interesante, por lo menos a mí me encanta, y que tiene que ver con el siglo IV antes de Cristo, aquellos filósofos, ¿no? El pensar en una vida que sea equilibrada en trabajo y ocio, que era también algo que Hipócrates, ¿no?, el primer médico, por decir de alguna forma, de la humanidad, marcaba que era muy importante que los humanos tuvieran un equilibrio en sus vidas entre eso de trabajar y porque él estaba viendo a los esclavos trabajar capaz que 16, 17, 18 horas y la muy mala salud que tenían, ¿no? Entonces, esto después se va a ir desencadenando. Fíjense que recién en el siglo XX se va a ver el tiempo de ocio, el tiempo de vacaciones, como algo que tiene que estar en la ley, marcado, y que todos tenemos derecho a vacaciones pagas, ¿no? Entonces, eso también
viene de allá atrás, pero va a desarrollarse también mucho en el siglo XX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Después, otra de las cosas que les quería comentar es que si bien la palabra otium original no marcaba ese tiempo de ocio, lo que se contraponía a eso era negar el otium, o sea, el negocio, ¿no? Nego el ocio. Y el negocio era todas aquellas personas que salían fuera de su lugar habitual de residencia. ¿Para qué? Para hacer negocios de todo tipo. Para hacer comercio, para tratar de hacer trueque, para tratar, primero, ¿no? Después para hacer distintos tipos de negocios mundiales, internacionales, y que se vio que para el turismo es un gran movimiento que desplaza una enorme cantidad de gente que además de hacer sus actividades de negocio también hace las actividades de turista. O sea, se aloja, utiliza restaurantes, utiliza lugares de ocio importantes, ¿no? Y también ha sido incluido en esto del concepto general. Y después se agrega el u otros con el fin de colocar en, en esto del concepto general toda la enorme cantidad de actividades de turismo que surgen a partir del turismo de masas y que tiene que ver con el turismo de congresos, el turismo de eventos, el turismo rural, el turismo cultural, el turismo de aventura, el turismo de necrópolis, el turismo de actividades de contacto con la naturaleza directo, aquellas cosas que son de adrenalina, de mucha adrenalina, el turismo de parques importantes, el turismo de montañas rusas. Bueno, como se ha abierto tanto el abanico, entonces se agrega ese u otros que luego también va a ser de gran valor y de gran importancia para la parte económica del mundo. Muy bien, vamos a ir quedando por aquí. Los veo después.